segunda clase Textos Apócrifos y Deuterocanónicos con el profesor Miguel Cabrera. Somos una institución académica que respondemos única y exclusivamente al criterio histórico, crítico y hermenéutico de las Escrituras, no de ningún movimiento, repito, no de ninguna religión, es explícitamente el criterio bíblico. No es lo que diga mi concilio, lo que dicen los estamentos de mi congregación. Analizamos lo que dice la Biblia desde la parte crítica y hermenéutica y sus diferentes disciplinas. Y por eso, apartándonos de la religión y del dogmatismo, nosotros nos colocamos en esta sala en el día de hoy para hacer un estudio desde la parte no religiosa, sino desde la parte académica. Tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón y entender cómo los procesos históricos, ¿verdad?, pueden reflejar en el pensamiento cristiano una mayor claridad cuando éste acepta otras vertientes que necesariamente no se le hayan enseñado antes desde el punto de vista dogmático. Dicho esto, que creo que ya estamos preparados, vamos entonces a iniciar, como siempre lo hacemos los cristianos, con una oración, ¿verdad? Oramos todos en esta ocasión y presentémonos delante de nuestro Creador para que Él tome el dominio y el control de lo que vamos a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te damos las gracias por este momento y tiempo que hemos podido sacar para presentarnos aquí en este lugar a estudiar, Señor, tu palabra y todo lo referente a ella. Mira, Señor, este tema que tenemos para hoy, este tema de este módulo básico, los textos apócrifos y los libros deuterocanónicos. Tú sabes, Señor, que son un complemento para fortalecer nuestra comprensión de tu palabra. Así que te pedimos que nos dé sabiduría e entendimiento, Señor, y los hermanos que quieren entrar y tienen dificultades, dale la habilidad de la sabiduría y permíteles que puedan entrar. Señor, estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Me está por hacer un lío esta aplicación. Okay. Bueno, mis queridos y distinguidos hermanos, quisiera iniciar la clase dando un review, como decimos nosotros aquí, ¿verdad? Tomando unos minutos para hacer una retroalimentación. No sé cuántos de los que están aquí estuvieron en la clase pasada, porque algunos entraron y tuvieron ciertas dificultades y no pudieron volver a entrar. Entonces, me gustaría que de lo que estuvieron en la clase, pues pudieran dar un resumen breve de acerca de los temas que tratamos en la semana que se antepuso a la tormenta, ¿verdad? Que tuvimos, que por eso no seguimos la secuencia. Entonces me gustaría que los que estuvieron presentes en la clase completa, por ejemplo, nuestra hermana Francis, Jairo y algunos otros, me contaran de su experiencia, qué son los libros canónicos, los textos apócrifos, ¿verdad? Y cómo eso la iglesia lo ha tratado a lo largo de la historia y esas cosas así que nosotros hablamos el viernes anterior. Entonces me gustaría escucharlo a ustedes, que me aportaran, que me Eh, refrescara la memoria. Dígame, mi amén. hermana Francis. Dios le bendiga. Usted, Amén, hermana. usted estuvo hablando sobre un versículo bíblico que habla de que toda la escritura es inspirada por Dios. Y hizo varias posiciones de los libros, que entonces eso lo escribió el apóstol
Pablo, que estuvo Correcto. después del Viejo Testamento, ¿verdad? Entonces, hacían un debate en relación a eso. Realmente, eso es lo que más recuerdo, porque me marcó mucho esa palabra, porque realmente, si en el Antiguo Testamento el Señor estaba, en el en el Nuevo también igual, entonces no planteaban como una diferencia entre si la escritura fue inspirada por Dios o no. Amén. Ok. ¿Quién más Bueno, yo que puedo guste hablar algo. participar? Dígame, Humberto. Bueno, comenzamos a hablar sobre la escritura de 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, pero que en verdad eh, dice que toda la escritura que es inspirada por Dios es útil para redarguir, instruir, corregir. Y vemos que hay una regularidad ahí escritural que habla en singular. Y no estábamos hablando de la pregunta que usted hizo, maestro, que cuáles fueron esos libros. Nos fuimos allá que los libros eran la Torá y otro libro más, y hablamos también que de dónde Pablo sacó que no está en la Biblia, los brujos que se levantaron digo, está en la Biblia, lo que pasa es que no lo relata la Torá, no lo dice, pero aparece ahí en el Nuevo Testamento que Pablo le dice, los dos Exacto. brujos que se Bien. rebelaron, Chambre y Jambre. Ujú. Eh, también hablamos de que son los libros apócrifos, que son escritos que no Correcto. forman parte del canon oficial de las escrituras ni de una religión, especialmente en el contexto judio-cristiano. Su nombre proviene del griego apócrifos, que significa escondido o oculto. Y a lo largo de la historia, el término ha evolucionado para referirse a textos de autenticidad dudosa o que no son considerados como canónicos, aunque algunos pueden contener información muy importante históricamente, como estábamos hablando, útil. No se le considera inspirado por Dios ni tienen autoridad doctrinal en la mayoría de las tradiciones. De eso hablamos. Hay un resumito. Amén. En mi parte. Muy interesante tu participación y la participación anterior también, la participación de la hermana Francis. Bueno, para los hermanos que no estaban presentes, lo que dice Francis, que teníamos una disputa acá, un debate, era con relación que yo planteaba la pregunta que cuando Pablo le hace la recomendación a Timoteo, y aclaré que hay una variante textual que Pablo dice, toda escritura que es inspirada por Dios, así debe de leerse. Es útil para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. Primeramente decíamos que la escritura, desde el punto de vista ontológico, tiene un fin, según lo declara Pablo. Pablo dice que el fin de las escrituras es habilitar al hombre de Dios para que el hombre de Dios esté preparado para la asignación que Dios le va a dar. Es decir, que el conocimiento escritural, desde el punto de vista rabínico, según lo establece Pablo, es lo que le da al hombre los recursos, entiéndase, al obrero, le da los recursos para que éste pueda realizar la tarea asignada con precisión y con calidad. Poníamos el ejemplo, en el caso nuestro, por ejemplo, yo, ¿verdad? Que soy mecánico, eléctrico automotriz. Si una empresa me contrata como eléctrico automotriz, ponía ese ejemplo, que una vez yo esté dentro de la empresa me
siempre me da una caja de herramientas, las herramientas necesarias para yo realizar mi tarea. Aunque yo tenga el conocimiento para buscar un problema en un vehículo, si no tengo las herramientas, no puedo proceder. Entonces, ¿qué es lo que hacen las escrituras? Te da el conocimiento y te da las herramientas para que tú puedas desenvolver la tarea que te asignó tu creador, hacerlo con calidad, hacerlo, ¿verdad?, con criterio y así sobre todo con eficiencia. Jesuita parece, o Nazaret, que levantó la mano. Tiene la palabra, ministro. Yo Tiene la soy palabra. Jesucita, yo soy Jesucita, buenas Jesucita noches. Vargas. Sí, sí. Amén. No estuve en la clase pasada, buenas noches, Dios les bendiga. Pero Amén. me llamó la atención algo y es que se dijo que como la Reina Valera es la que registra el texto de Segunda de Timoteo, capítulo 2 16, ¿verdad? Ajá, Es así. Ajá, que correcto. toda, que lo que dice, escuché, no sé si escuché mal, se dice 3:16. que, se dice que hay un error en la escritura. ¿Es así? Error no, variante O textual. sea, sí, sí, variante textual. Pero entonces también en la Dios habla hoy está el mismo error. O sea, está la misma variante. No, no Pregunto, hay la misma dice lo variante. mismo. Ah, ok. Mire, Solamente quería saber. la palabra error no se puede utilizar en este caso porque, eh, le explico, todas las versiones están sujetas a interpretaciones. Las versiones lo que hacen es que tratan de adaptar el lenguaje bíblico a los tiempos modernos. Pero muchas veces las versiones en calidad, cuando la están editando, tienen ciertas debilidades que a veces son prácticamente inevitables. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay hay textos y frases que no tienen sustituto. Entonces, cuando aparecen esas palabras, el traductor o el copista se ve en una disyuntiva y tiene que poner entonces lo que mejor, eh, lo que más se aproxime a la idea que él entiende que el texto quiere dar. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de variante textual, explicamos aquí que la academia lo que hace es que aprecia los textos por su antigüedad. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado el concepto de papirología. Los papiros son documentos antiguos que registran textos, sea bíblico o sea con relación a la Biblia. Entonces, como dentro de la academia se entiende que la copia original se perdió por razones obvias, porque en la antigüedad se escribía, habían distintos materiales para escribir las escrituras. Estaba la piedra, estaba la madera, estaba las tablas de arcilla y muchas de las escrituras bíblicas estaban en papiro. El papiro tenía una debilidad que era que él se desintegraba con el tiempo. Y entonces los copistas alrededor de cada 6 u 8 meses tenían que ir cambiando, mudando los textos de una hoja de papiro a otra. ¿Qué es lo que se entiende? Que mientras más antiguo es el papiro, es más apegado al original. Y eso tiene lógica. Por ejemplo, si usted hace un documento original y luego hace una copia y hace una tercera, por lógica, el segundo documento se va a aproximar más al original, porque ya en el tercero usted puede estar más cansada, puede obviar algunas palabras, puede poner otra de más y así. Entonces, lo que se entiende es que hay textos o hay palabras y frases que no aparecen en los papiros más antiguos. Entonces, cuando la academia o la disciplina de la papirología ve esa situación, ellos lo que dicen es, bueno, pero este texto está
así, de esta manera, en este papiro, se lo estoy explicando de una forma para que usted lo pueda entender. Este documento, este texto bíblico está así en este papiro, que es del año 1, ejemplo, ¿verdad? Y tengo el mismo documento en este papiro que es del año 2. Entonces, la academia lo que hace es que le da más crédito al del año 1 porque es más antiguo y por lo tanto se entiende que está más apegado al original. Cuando se habla de variante textual, se aproxima a esa condición que yo le estoy diciendo, que a veces la academia ve diferencia entre un texto y otro, pero siempre apegándose y tomando como base o modelo el texto más antiguo. Por ejemplo, el Salmo 14.1 tiene un verso que hasta yo mismo lo he usado para hacer apología, que es un verso famosísimo. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Pero ese versículo bíblico no está en el texto masorético, solamente aparece en la Septuaginta. Ahora, vemos a Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 3, haciendo alusión a ese mismo verso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la comunidad cristiana y la comunidad apostólica apoyaban esa idea plasmada en el Salmo. Ya el hecho de que Pablo haga referencia, eso le da cierta autoridad apostólica y cierta autoridad patrística al texto. Pero desde la crítica textual, cuando usted lo analiza en papirología, ese versículo no aparece en el texto masorético. Pero eso, claro, no invalida la autoridad del texto porque lo que pasó fue que, por ejemplo, en el Salmo, aunque era de David, cuando se cree que se relató en un evento proexílico, o sea, durante el exilio, y cuando el copista dice el necio en su corazón, no hay Dios, nosotros lo usamos para combatir el ateísmo, pero desde la hermenéutica profunda, el término es aplicado a nosotros mismos. O sea, era una expresión en el mundo judío por la situación que estaba viviendo, porque había muchos de ellos mismos que estaban en el exilio, que decían que Dios no existía por la condición que estaban atravesando. Entonces Pablo toma eso como referencia para que nosotros reflexionemos y nosotros no podamos caer en esa misma condición, porque a veces nosotros, escúcheme bien, aunque somos creyentes, a veces nosotros negamos a Dios, y de eso era que Pablo estaba refiriendo a un pueblo llamado por Dios, puesto en una situación, vamos a decir, incómoda, porque nadie quiere estar fuera de su tierra, y entonces en esa situación muchos de ellos entendían que Dios no estaba con ellos. Entonces en el pensamiento judío eso era una negación. Ahora bien, si usted extrapola en el contexto hermenéutico, interpretativo, el concepto de Pablo al tiempo moderno, encaja perfectamente. Porque precisamente las corrientes que tenemos ahora, y la más fuerte de ella, el ateísmo intelectual que niega a Dios con argumentos filosóficos y con pseudocientíficos, porque la ciencia verdadera no niega a Dios. La ciencia verdadera solamente lo que hace es afirmar lo que dice la Escritura que Dios ha hecho. Y siempre la ciencia seria está de acuerdo y contempla y confirma la existencia y la obra de nuestro Creador. Tenemos, por ejemplo, la definición de el proceso de creación que da el Génesis, ¿verdad? La ciencia postula que nosotros somos tiempo, materia y espacio, que son los tres elementos que conforman, digamos, todo el planeta o todo el universo: tiempo, materia y espacio, y que si usted saca uno de esos componentes, pues ninguno de los tres pueden existir. Los tres coexisten. Entonces, cuando se lee el libro de Génesis, en el capítulo 1, aunque desde la crítica textual, el libro de Génesis no presenta a Dios como creador, lo presenta como organizador, pero ya es otro matiz. Pero lo que sí dice la Escritura es que en el principio te está hablando de tiempo. Creó, te está hablando de materia. Cielos y tierra, te está hablando de espacio. O sea, que las Escrituras, por eso dijo Blas Pascal,
mucha ciencia te acerca a Dios y poca ciencia te aleja de él, perdón. Cuando usted ve que hay una parte de la ciencia que niega a Dios, esa parte de la ciencia no ha profundizado realmente en los conceptos que la misma ciencia establece, por ejemplo, como la complejidad del universo y en términos filosóficos, la ley moral objetiva. Se entiende que si hay una ley moral objetiva es porque hay un legislador. Entonces, desde ese punto de vista, es bueno que nosotros manejemos esas informaciones cuando usted puede hacer una apreciación desde el punto de vista de la teología y cuando usted se puede quedar con esa apreciación, ¿verdad? Usted como cristiano, hombre de fe, pero cuando usted utiliza la crítica textual, que usted dice, bueno, realmente este verso no estaba, aunque tiene mucho peso moral y es sumamente significativo para el cristianismo, pero que no está. ¿Usted entiende? Entonces, de esas variantes, muchas veces que se la toman los antagonistas para construir tesis en contra de la escritura y en contra del creador. Pero eso es eh, algunos entendemos, tenemos dos variantes, lo que estamos aquí, o sea, lo que bregamos, ¿verdad? Con la parte académica de las escrituras, tenemos dos pensamientos. Hay una línea de pensamiento que entiende que eso es, como comentaba con un colega en el día de hoy, deshonestidad intelectual. O sea, cuando una persona, teniendo el conocimiento para estructurar un pensamiento coherente, él lo desvirtualiza para presentar una tesis en contra de lo que él no comparte, aún sabiendo cuando la lógica precisa lo que él quiere negar. Entonces, a eso es lo que la academia de este lado le llama deshonestidad intelectual. Usted tiene el conocimiento, pero usted, aún con ese conocimiento, usted decide voluntariamente no creer en la efectividad de ese conocimiento y utiliza la retórica para presentar su tesis desde un punto de vista descontextualizado. Entonces, ¿cómo usted se da cuenta cuando una persona está utilizando el criterio bíblico de una manera en su defecto? Está utilizando textos bíblicos y presentándolo en un evento o en una situación X para justificar un hecho o para evidenciar una postura que él cree que es correcta. Para usted darse cuenta de eso, necesariamente usted tiene que tener un conocimiento de las escrituras en el contexto histórico, en el contexto cultural y en el contexto hermenéutico. Y obviamente debe también de estar consciente de lo que son los aspectos que componen las ciencias bíblicas. Si no tiene ese tipo de conocimiento, pues la persona con la misma Biblia va a relajar con usted, porque va a utilizar los textos bíblicos que usted lee todos los días en su devocional y lo va a enredar, como decimos nosotros aquí en Santo Domingo, como una mata de chinola. Entonces, de ahí es la importancia de nosotros ver analizar las escrituras con un sentido racional. Yo siempre le digo a mis estudiantes y le digo a ustedes, que la mayoría lo son, y lo digo en mi congregación, que ahí está mi pastor, que una cosa es la apreciación de las escrituras desde la parte dogmática, o sea, como yo, perteneciendo a una comunidad, a un concilio, aprecio un texto bíblico o aprecio una enseñanza, o como yo desde el punto de vista teológico puedo tener una apreciación de una enseñanza bíblica. Ahora bien, lo que nunca va a variar es el concepto exegético, señores. La exégesis no es que difiere de la teología, se diferencia de la teología porque la teología te permite a ti configurar el texto. Tú lo puedes hacer, eso lo hacía Pablo, lo hacía Yeshua. La teología es eso, el estudio de Dios, el estudio de todo lo relacionado con Dios y la relación de Dios con el hombre. En esa formulación, usted puede configurar para usted llevar conciencia, para llevar enseñanza,
lo que usted quiera, siempre y cuando la enseñanza sea constructiva y esté apegada a la idea general del texto. Ahora bien, la exégesis no le permite hacer eso, porque la exégesis, usted tiene que decir exactamente lo que dice el texto. Entonces, todo eso hay que entenderlo. Y cuando hablamos precisamente de variante textual, en el caso de la recomendación que le hace Pablo a Timoteo, siempre nosotros leemos, y usted puso el ejemplo, y ustedes también así lo analizamos, que toda la escritura, dice, toda escritura inspirada por Dios es útil para redarguir, enseñar y esas cosas. Pero la variante textual ahí, que no es un error, es que los manuscritos más antiguos aparece toda la escritura que es, no toda escritura, sino especifica de una manera clara que la escritura que va a producir el efecto de preparación y el efecto de habilitamiento de un obrero o de un llamado, ¿verdad? O de un escogido, como usted lo quiera interpretar, precisamente es la escritura. Pero ¿cuál es esa escritura? Esa que me habilita a usted. Esa es la que inspirada por Dios. Y entonces te doy la parte a Humberto. También el debate era, mi querida hermana Vargas, que si cuando Pablo le hace esa recomendación a Timoteo, a cuál escritura se estaba refiriendo, porque el Nuevo Testamento no existía. Parece, cuando Pablo se expresa de esa manera, el Nuevo Testamento no pensaba formarse. Entonces, por eso es que yo le hacía la pregunta a la sala, y ustedes también tienen que preguntarse a qué escritura Pablo se estaba refiriendo. Entonces, como decía Napoleón, que la historia es los sucesos del pasado, con lo cual todos estamos de acuerdo. La academia está de acuerdo que cuando Pablo le hace esa oración a Timoteo, el texto que Pablo utilizaba y que se utilizaba en el siglo I era la Septuaginta, que fue la copia que se hizo del hebreo bíblico al griego, que fue la copia que pidió Ptolomeo, ¿verdad? Uno de los emperadores más brillantes y más cultos que ha tenido la historia del helenismo. Entonces, tenemos la Septuaginta, que contenía los libros, los Nevilim, y contenía la Tanakh, ¿verdad? Entonces, habían otros escritos también en el siglo I, que eran considerados de carácter sagrado, y muy posiblemente cuando Pablo le dice a Timoteo que toda escritura que es inspirada por Dios, queda abierta la posibilidad de que en ese radio literario que Timoteo tenía que sumergirse, hubieran otros libros que necesariamente nosotros no aceptemos hoy, porque para ese tiempo el canon no se había cerrado. En el tiempo que Pablo se expresa, el canon no se había cerrado. Por lo tanto, había muchas literaturas que se estaban estudiando, y muy posiblemente literatura que nosotros hoy consideramos inapropiada, para el tiempo en que se le dijo a Pablo, a Timoteo, perdón, esa expresión, esa literatura pudiera formar parte de el abanico de recursos considerados por Pablo como rabino, de que Timoteo tenía que leer para poder habilitarse para la tarea que el Dios bíblico le asignó. Dígame, Humberto. Bueno, Humberto, dígame. sí, hablando de esa partecita, tengo una pregunta y también algo que esos textos antiguos que se van a veces teniendo irregularidades escriturales con el tiempo, copiando y copiando. Se dice que en Mateo 17:21 hay un versículo, dicen que está de más y que no aparece en los textos antiguos. Es cuando dice, este género sale con ayuno y oración. Y ahí Es correcto, ¿no? para que tú hables, yo quisiera
quisiera saber, ya que estamos en este versículo que ha sido muy discutido de muchas maneras, eh, Miguel, maestro, existe escritura en la misma Biblia que no son inspiradas por Dios. Esa es mi pregunta. Dentro de la misma Biblia. Exacto. No, no, mire, Ya que te en la Biblia explico. se hace ese señalamiento, que toda la escritura No, en singular. Bueno, bien. Sí, mira, ahorita hablábamos, mi querido Humberto, le estaba diciendo a ustedes las características peculiares que tiene la Biblia. La Biblia, vuelvo y les repito, es un documento que fue escrito, y eso ustedes lo saben, alrededor de 1500 años aproximadamente y con una aproximación de 40 autores, contextos culturales diferentes, contextos geográficos diferentes, diferentes grados académicos, diferentes eh, estados de ánimo, o sea, diferentes tipos de carácter. Y aún con toda esa diferencia, nosotros vemos que la Biblia contiene y sostiene y mantiene una coherencia interna que es vista a lo lejos. ¿Y cuál es? Señores, la Biblia mantiene como mensaje principal la redención del hombre por medio de la persona de Jesucristo. Ese es el tema principal de las Escrituras. Entonces, todo lo que está escrito dentro del texto sagrado, aunque hay cosas ahí que Dios no lo dijo, porque hay muchísimas cosas ahí que Dios no lo dijo, por eso yo particularmente utilizo la frase que la Biblia contiene la palabra de Dios, porque hay cosas ahí que Dios no lo dijo. Otras personas, otros académicos difieren y dicen, bueno, el hecho de que Dios haya permitido de que el documento se recopile de esa manera, se puede adjudicar que es como tal palabra de Dios. Bueno, en eso estamos divididos. Mi apreciación es que contiene la palabra de Dios. Ahora, lo que sí estoy seguro es que el Eterno permitió la elaboración de ese documento como tal. Y ahí, aunque hay cosas que son muy feas desde el punto de vista moral, porque en la Biblia tú tienes asesinatos, tienes traición, tienes infidelidades, tienes casos de brujería, ¿entiendes? Aunque hay cosas ahí que no son muy agradables al ojo y al oído, el texto como digamos como estructura, fue el creador que lo permitió. O sea, fue un proyecto del creador para revelar cuál era su voluntad. Y todo lo que está en la escritura, de una manera o de otra, está hablando de un punto una característica que la mayoría de los cristianos ignoramos. El texto bíblico está consagrado, número uno, a presentar la problemática de la redención del hombre, o sea, el problema de la expiación, cómo el hombre presenta al hombre primeramente como un ser que falló, o como muchos dicen, como un ser caído. O sea, te presenta un problema, pero no te presenta el problema y te deja sin solución. El documento te presenta el problema y te dice que para ese problema, que fue de orden cósmico y muy serio, el creador, él elaboró un plan, o sea, hizo un plan para que ese problema se resolviera. Y la manera en que el problema se resolvió es que él decidió hacerlo, o sea, él decidió hacerlo de esa manera, que esas son cosas que le pertenecen, ¿verdad? Ya, como dice Pablo, a su entorno místico, inescrutable e insondiable. Él determinó que para que el problema se corrigiera, debió de existir un sacrificio y no cualquier tipo de sacrificio, porque como Él lo es todo, a Él no se le puede dar nada. Entonces, ¿con qué tú puedes calmar la ira de un ser que está por encima de todo? Entonces, como no había nada en el universo que pudiera calmar esa ira, ¿qué tuvo que hacer Él? Bueno, Él mismo ofrecerse. Eso es un poquito incómodo, ¿verdad? De concebir, pero hasta cierto punto, cuando usted lo analiza, tiene lógica. Porque si tú eres el más grande y no hay nadie quien te regale a ti que tú te sientas, bueno, eso hasta a veces
cae, o sea, la situación que yo le estoy describiendo, en ocasiones se puede ver reflejada en el siguiente cuadro que le voy a decir. No sé cuántos de ustedes han tenido amigos o parientes que están muy acomodados y en el día de su cumpleaños usted quiere hacer un regalo y usted no encuentra que llevarle. Porque usted dice, ¿y qué yo le voy a dar a fulano? Pues siempre tiene de todo. Esa mujer tiene de todo. Entonces, hay gente que tiene una condición económica que cuando usted le quiere hacer un regalo, usted se confunde, porque usted dice, ¿pero qué le llevo? Porque es una persona que está bien. Entonces, extrapole esa situación, trate de extrapolar esa situación al criterio divino. ¿Quién o qué? Primero, ¿quién le iba a ofrecer a él? Si no había nadie que se asemejara a él. Y lo segundo, ¿qué le iban a llevar que lo pudiera calmar? No hay nada en ningún espacio, porque todos los espacios están llenos por él. Entonces, como no hay absolutamente nada por ningún lado, porque él lo es todo y lo llena todo, él mismo entonces tuvo que ofrecerse para él calmar esa ira. ¿Y cómo lo hace? En la persona de nuestro Mesías. Y eso es lo que la Biblia explica. Entonces, en la explicación de ese sacrificio hay muchas características, porque se explica de muchas formas. Y la explicación de ese sacrificio apunta primeramente, y es algo que la mayoría, lamentablemente, la mayoría del cristianismo desconoce, ignora al 100%, es la construcción de la ética de vida. Señores, el Mesías, porque la gente dice, bueno, el sacrificio de Cristo, la vida de Cristo. Señores, Jesucristo vino para enseñarnos a vivir con una ética elevada. O sea, el modelo de vida que Jesucristo exhibió es para que nosotros hoy día no estemos exhibiendo este tipo de comportamiento que estamos nosotros exhibiendo los cristianos. Y eso es lo que la gente no quiere entender. No es nada más un asunto de redención, nada más no es un asunto de expiación. Hay aspectos morales dentro de la pedagogía de Jesucristo que el cristiano no quiere absorber, porque es que nosotros nada más pensamos en el sacrificio salvador, en el sacrificio redentor, y lo predicamos. Jesucristo es tu salvador, Jesucristo es tu maestro ético. Jesucristo, cuando tomó los discípulos, antes de llevarlo al ministerio, lo construyó, lo formó desde el punto de vista de la ética, que era algo que hacían los rabinos cuando trabajaban con sus discípulos. Los rabinos formaban a sus discípulos éticamente y después entonces era que le enseñaban Torah. Por eso que usted ve, cuando usted estudia la revelación neotestamentaria y usted estudia el panorama de la familiaridad que tenían los discípulos con Jesús, el tiempo que Jesús se toma moldeando el carácter de esa gente, enseñándolo a comer, enseñándolo a hablar, enseñándolo a tratar a las demás personas, y un conjunto de eventos que están apegados a la ética que Cristo lo trabajó. Y cuando él entendió que los discípulos estaban trabajados desde el punto de vista ético, entonces procedió a comisionarlos, a revelarles cosas del reino, pero primeramente la construcción ética. Y nosotros, lamentablemente, ni en el cristianismo ni en nuestras iglesias se trabaja con eso. Nosotros trabajamos de una vez con la parte teológica. Una gente se convierte y de una vez le damos doctrina, pura Biblia. Eso, desde el punto de vista de la pedagogía de Jesús, es insostenible. Pero ese tema sería harina para otro barril. Vamos a comenzar, a continuar, señores. Me parece que ya compartí pantalla. Ustedes me dicen, ahí se ve la pantalla. Háganme saber. Se ve la pantalla ahí. Se ve ahí. Gracias, mi querido hermano. Pues procedemos. Centro Académico de Estudios Teológicos Verita CAE, diplomado en textos apócrifos, el módulo básico. El expositor, un servidor. El propósito general que tenemos es, ya estamos en contexto, analizar los principales criterios utilizados por la comunidad de fe para reconocer los libros inspirados, así como comprender la transmisión y preservación del texto bíblico a lo largo de la historia, destacando su importancia para la teología
destacando su importancia para la teología y la interpretación bíblica contemporánea. O sea que este diplomado, señores, es muy aportativo. Queremos también identificar los criterios históricos, teológicos y comunitarios que determinaron la aceptación de los libros canónicos. Queremos examinar los procesos de transmisión, copia y traducción de los textos bíblicos en el contexto del judaísmo y el cristianismo primitivo. También queremos reconocer la relación entre inspiración, autoridad y comunidad en la conformación del canon. Y valorar la importancia de los textos apócrifos y deuterocanónicos como fuentes históricas. Escúcheme bien, que nosotros, como cristianos estudiantes del texto bíblico, debemos valorar los textos apócrifos y deuterocanónicos y verlo como fuentes históricas, escúcheme bien, que complementan la teología bíblica. Y debemos promover una actitud crítica, documentada y respetuosa hacia las diferencias canónicas entre las tradiciones religiosas. Es decir, ese sesgo que tenía la iglesia cristiana de estar satanizando los otros textos, que la Biblia católica, yo me acuerdo cuando yo era adolescente, cuando yo era joven, o más joven, cuando yo era más joven que estaba en la iglesia donde yo nací, los pastores cuando le hablaban de una Biblia católica decían que eso era una Biblia manipulada porque tenía 5 libros de más. Yo les voy a confesar algo a ustedes, esa es la Biblia que yo uso ahora. Miren, en la clase anterior nosotros establecimos los fundamentos conceptuales de los términos apócrifos y deuterocanónicos. Ya el hermano Humberto en su resumen lo expuso, ¿verdad? Así como una panorámica de los diferentes cánones bíblicos. También nosotros hablamos de los diferentes cánones, es algo que se le pasó a usted de ahí. Entonces, en esta segunda sesión, nosotros vamos a profundizar en cómo la iglesia primitiva discernió la inspiración divina de los textos. Cuáles fueron los criterios de autenticidad y autoridad aplicados y de qué manera se transmitieron, se copiaron y se conservaron las escrituras a lo largo del siglo. El estudio de estos procesos no solo tiene valor histórico, sino también teológico, pues revela cómo Dios ha guiado a su pueblo en la preservación de su palabra, lo que le hablaba ahorita, y cómo la comprensión del canon afecta directamente la doctrina, la exégesis y la hermenéutica. O sea, que en la manera en que usted se documente, conozca, se familiarice con los criterios de canonicidad, usted va a poder tener una mejor comprensión y usted va a poder hacer una mejor observación acerca de la teología bíblica. ¿Por qué va a pasar esto? ¿O por qué pasa esto? Porque decíamos ahorita en los objetivos generales que la observación de los de los textos apócrifos tiene que ser desde el punto de vista del respeto. O sea, nosotros debemos de respetarlo, los textos canónicos, los textos apócrifos y deuterocanónicos. ¿Y por qué? Porque el contenido de estos documentos, si bien nosotros en el cristianismo reconocemos que no son textos inspirados, como lo es el texto sagrado, desde la crítica, ¿verdad? Y desde el concepto histórico, estos libros y estos textos son extremadamente importantes porque arrojan datos, arrojan informaciones que la Biblia per se no lo tiene, no lo da. Porque la Biblia no puede decirlo todo, porque entonces, como dijo Juan, que suena la analogía, no cupiera en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia da? Lo necesario para que tú entiendas y para que tú interpretes situaciones que están de lado que están a favor o en contra de la ética del creador.
ella te brinde ese tipo de información. Ahora, es plausible, coherente y conveniente que el estudiante serio de las escrituras se auxilie de otras literaturas que le complementen este tipo de conocimiento. ¿Para qué? Para que usted pueda tener una panorámica mucho más amplia de lo que usted lee. ¿De acuerdo? Porque muchas veces usted estudia un pasaje bíblico, estudia una historia en el contexto, en la literatura bíblica, y usted simplemente se queda con los detalles que le aporta la Biblia. Pero si usted va un poquito más allá y busca otras literaturas que puedan aportarle, por lo menos en el contexto cultural, en el contexto histórico, que le hable a usted de cómo era la política en ese tiempo, de la geografía, cómo era el clima, cómo era el nivel de educación, obviamente la comprensión suya acerca de esa narrativa se va a disparar. Eso es lo que pasa. Vamos a darle la oportunidad a nuestro pastor Mateo, que tiene la mano levantada. Diga, ministro. Amén, gracias, maestro. Dios bendiga más, señores. Una pregunta, maestro, puesto que tenemos bien claro que estos libros, los que tenemos tradicionales, sabemos que todos ellos, aunque sí son ya aceptados en el canon bíblico, pero que no todos entraron así con esa facilidad. Incluso libros que ya son oficiales de hace mucho tiempo, tuvieron su grado de dificultad para entrar al canon bíblico. Pero ya por lo que usted nos está explicando de estos libros apócrifos o deuterocanónicos, y como se quiera llamar, sabemos que tienen su importancia, de eso también estamos claros. Pero la pregunta es, ¿por qué es que nadie se anima entonces a ante una prédica, iniciar la prédica, digamos, un ejemplo, vamos a leerle en primero, segundo de Macabeo, qué sé yo, y y precisamente esa aceptación de estos libros que son históricos en nosotros los protestantes, donde encuentra mayor cabida. O sea, pero nadie se anima. ¿Dónde que entonces radica ese? Repito, estoy consciente de que los que son canónicos tuvieron su dificultad y entonces mucho menos esto, que de hecho eso es lo que significa el libro no inspirado, pero tienen su valor histórico, pero veo que nadie se anima a predicar de ello. ¿Cuál sería la causa? Gracias, maestro. Amén. Gracias, pastor. Gracias a usted. Bueno, volvemos al inicio, como dicen los judíos. Creemos, ministro, para contestando su pregunta, que esa actitud se debe precisamente a la educación que nosotros recibimos, ese prejuicio que nosotros tenemos con los textos apócrifos y deuterocanónicos. Usted sabe que no nos sembraron nuestros antepasados en la fe. O sea, la gente que nos formaron, porque ellos también se le enseñaron eso. ¿Y a qué pastor de la vieja escuela usted le iba a salir que usted estaba leyendo el libro de Judith? ¿Eh? No, usted no puede decirle eso. Que usted va a leer el libro de Hazer, que usted va a leer el libro de Macabeos, que usted, no, eso le decían a usted, muchacho, no te pongas a estar leyendo cosas raras porque te se mete en un espíritu de rol. Y otra cosa es que en una prédica, usted no puede partir de una prédica en un escenario cristiano leyendo un texto apócrifo. Eso no, no, no le iría bien a usted. No es que no se pudiera, usted sí pudiera hacer eso ya en un escenario académico como este. Por ejemplo, usted va a dar una conferencia en un contexto histórico, usted puede iniciar con cualquier lectura correspondiente al tema que usted vaya a presentar, que necesariamente no sea la Biblia. A veces quizás en ocasiones usted ni la cite, por ejemplo, como nosotros no hemos leído ningún texto bíblico ahora. Pero ya en una predicación, en un escenario cristiano, usted sí puede citarlo. Y también, como yo les recomiendo a los muchachos, cuando usted cite una información que se encuentre en un libro extra bíblico o deuterocanónico, especifique. Bueno, según el libro fulano de tal, arroja estos detalles o estos elementos y para que la gente pueda entender. Pero precisamente esa fobia que nosotros tenemos hacia los textos apócrifos es heredada y es producto del prejuicio que nos sembraron las personas que nos formaron anteriormente.
Por eso le dije que ya nosotros estamos, si se puede decir, despertando, porque como le decía, ya la Biblia, el estudio de la Biblia, ya la teología es una ciencia como cualquier otra, una ciencia que tiene múltiples disciplinas y ya hay universidades en todo el planeta que solamente se dedican a enseñar teología. Y las principales universidades del mundo, por ejemplo, la Universidad de Yale, de Salamanca, Harvard, todas esas universidades de marca mundial tienen su facultad de teología. ¿De acuerdo? Y aquí nosotros tenemos una de las mejores universidades. Bueno, es obvio porque es católica, la Pucamaima, ¿verdad? Pero tenemos aquí en el país, tenemos universidades americanas que solamente se dedican al estudio de la teología, ¿verdad? De hecho, yo trabajo en una, trabajaba en dos, pero ahora estoy trabajando en una. Tenemos a Redime, tenemos a Chalón, tenemos a Nuestra Señora del Pacto, tenemos a la Universidad Evangélica, que da teología, pero da otra carrera como psicología y otras. Y tenemos también la Pedro Enrique Sureña, que también da teología. Y ya las universidades aquí, no sé si la UAS lo tiene ya en su currículum, están incluyendo la carrera de teología. ¿Por qué? Porque ustedes han visto el despegue vertiginoso que tienen los debates de la teología desde la perspectiva académica, no religiosa. Desde la perspectiva académica, eso está de moda ahora en los medios de comunicación, sentar a un ateo y sentar a un cristiano a debatir. Uno niega, otro justifica la existencia de Dios, porque se ha descubierto que ese tipo de contenido a la gente le gusta y todo lo que le gusta a la gente produce dinero porque la gente es que paga. Y en ese sentido, la teología, aparte de la característica que le acabo de mencionar, también se ha convertido en una ciencia prácticamente igual que la medicina por el hecho de los descubrimientos que se hacen de los documentos antiguos. Precisamente es por eso, porque cada vez que se hace un descubrimiento de algún documento correspondiente a la Biblia, los peritos y los facultativos examinan el documento y si hay que cambiar postura, se cambia conforme a las informaciones que se encuentran. Entonces, por eso usted tiene ahora mismo una nueva disciplina, que es ciencias bíblicas, que es muy objetiva. No analiza la Biblia como la analizamos, o no ve la Biblia como la vemos usted y yo en parte. Digo en parte porque yo tengo, digamos, ¿cómo le explico para que usted me entienda? Yo tengo, entiéndase que usted tenga dos trajes. Yo tengo como tres trajes que me lo pongo cuando voy a estudiar la Biblia según la ocasión. Hay un traje que es para leer la Biblia desde el contexto de la devoción. La ciencia bíblica no contempla eso, la academia no contempla eso, no, porque la academia no contempla la conexión del ser humano con Dios. O sea, no precisa la idea de que el ser humano puede tener o debe de tener una relación con Dios y que en esa relación con Dios el creador le habla a su criatura y su criatura le puede responder. Eso no se entiende. Entonces, en esa devoción, uno puede leer las escrituras desde la parte devocional. Otra sección que usted puede leer las escrituras desde la parte teológica. Cuando usted le dan un mensaje, usted lo lee y desde la teología usted puede configurar el mensaje para su auditorio. Y está la parte exegética, que es obligatoriamente lo que el texto quiere decir, ¿verdad? Hay otros niveles, digamos, de interpretación, pero ya no son los niveles que se pudieran discutir aquí, porque no están dentro del contexto del cristianismo. Deme un minuto para conectar la computadora, que se me va a apagar.
Muy bien, ok. Entonces, por ahí es que vamos, mi estimado pastor. Vamos a seguir. Eh, ok, muy bien. Entonces, decíamos que el estudio de estos procesos, o sea, ¿de cuáles procesos? De los procesos que permitieron eh, que nosotros tengamos el documento bíblico. El estudio de estos procesos no solo tienen valor histórico, sino teológico, pues revelan cómo Dios ha guiado a su pueblo en algo que me llama mucho a mí a la atención, que es la preservación de su palabra. Históricamente, y eso es algo que yo postulo, el milagro de preservación de parte del Creador con su palabra, cómo Dios a través de la historia ha podido preservar y cuidar su palabra. Hay países que han intentado desaparecer el texto bíblico. Bueno, en Israel se ha dado también, ¿verdad? Esa situación, algunas civilizaciones, en algunos momentos de la historia, pero siempre, si usted lee o estudia el proceso evolutivo de las escrituras, se va a dar cuenta que hubieron muchas intervenciones que propugnaron la desaparición del texto bíblico en Inglaterra, en Medio Oriente, pero nunca tuvieron éxito porque de una manera u otra el creador se las ingenió para mantener la vigencia de su palabra. Entonces, comenzamos con el primer tema. Vamos a analizar los criterios de canonicidad en el Antiguo y Nuevo Testamento. Miren y escuchen. Los principales criterios reconocidos por los padres de la iglesia, que algo que decía el pastor ahorita, que hasta algunos libros de la misma Biblia, algunos de ellos tuvieron sus dificultades para entrar al canon. Por ejemplo, un libro que presentó muchísima dificultad fue el libro de Cantar de los Cantares. No lo querían incluir porque se entendía que ese era un libro erótico que hablaba de sexualidad. Y tuvo entonces que venir Rabí Akiva, que era una autoridad legal dentro de la academia para ese tiempo, y dijo, no, ese libro habla, es en un contexto cultural acerca y simbólico acerca de la novia de Jesucristo. Y después entonces de la opinión de Rabí Akiva fue que ingresaron el texto de Cantar de los Cantares. Y otro libro también que tuvo muchísimas dificultades fue el libro de Esther, porque no sé si ustedes sabían que Esther y Mardoqueo son dos nombres de dioses paganos. Entonces ellos no querían meter el texto, porque no considerarlo inspirado, para que no aparecieran como actores principales, es lo que fomenta el libro, ¿verdad? La figura de Esther y de Mardoqueo, Esther de Istar y Mardoqueo de Marduk. Entonces la comunidad judía entendía, pero como un libro que sus principales protagonistas tienen dos nombres de dioses paganos, el Eterno se va a mover, pero luego eso se resolvió y se vio que realmente el Eterno fue que inició y terminó con la historia registrada en el libro de Esther. O sea que muy acertada la observación del pastor. Y ese dato para que ustedes ahí lo tengan. Entonces, repito, ¿cuáles fueron los criterios que ellos utilizaron para evaluar los textos, incluyendo lo que tenemos nosotros hoy y en ese tiempo para elaborar el canon? Miren lo que ellos hacían. Ellos, prácticamente lo que hace la academia ahora, lo que está haciendo la academia ahora, no varía mucho. Lo primero es ese detalle que yo le hablaba a ustedes ahorita, la antigüedad, señores, de los textos. Eso es un detalle relevante para determinar si un texto es confiable o no. Antigüedad, mire que incluso es del primero.
autoría profética o apostólica, entiéndase, quién lo escribió, ¿de acuerdo? Era muy extremadamente importante. Otro criterio, conformidad doctrinal con la fe recibida, es decir, que los textos tenían que ser necesariamente coherentes con la fe que se había recibido de la enseñanza de los apóstoles. Por eso, hubieron muchas literaturas que no entraron al canon, porque en vez de hacer causa común con la fe cristiana, o no voy a utilizar la fe cristiana en este sentido, con la fe, digamos, apostólica, que era la del momento. Si no hacía causa común con la enseñanza de los apóstoles, entonces no era incluido en el canon. Otro, uso litúrgico y aceptación comunitaria, es decir, se evaluaba hasta qué tanto la comunidad cristiana aceptaba y usaba el texto. Ustedes ven ahora mismo como nosotros usamos muchísimo la carta paulina en nuestras predicaciones y para elaborar nuestros documentos doctrinales, cosa que yo no entiendo cómo nosotros hacemos eso, si la mayoría de las cartas de Pablo eran dirigidas a iglesias que tenían situaciones específicas en el momento. O sea, la mayoría de las cartas de Pablo eran cartas circunstanciales, elaboradas y escritas para un momento específico y determinado. Entonces no entiendo cómo la iglesia toma esa carta y ha formado doctrinas con la carta de Pablo, cuando esa carta todas eran para resolver, repito, situaciones específicas de esas iglesias en ese tiempo. Pero ok. Entonces se evaluaba eso. Se evaluaba qué tanto se usaba y qué tanto lo aceptaba la comunidad que creía en Jesús como el Mesías o la comunidad cristiana primitiva. También ellos evaluaban la evidencia interna de inspiración y coherencia teológica. O sea, que en la observación los facultativos en la materia evaluaban el criterio de inspiración y de coherencia teológica. No era que el texto solamente tenía que ser antiguo, debió de ser usado. No, espérate, vamos a ver ahora, primeramente, si comulga por la fe que enseñaron los apóstoles, pero vamos a ver ahora las evidencias de inspiración, que eso es otro punto, y la coherencia teológica. Cuando se habla de coherencia teológica, cómo el texto aborda la relación entre Dios y el hombre y cómo el texto aborda todos los elementos referentes a Dios. Yo digo referente a Dios porque a Dios no se puede estudiar. Por eso yo le digo a ustedes que la teología se ha convertido igual que la medicina. Anteriormente la definición de la teología que nos daban en los institutos era que la teología era el estudio de Dios y de sus manifestaciones. Pero según va pasando el tiempo, las ideas van envejeciendo y van cambiando. Los criterios, ¿verdad?, se van esclareciendo. Pues ya nosotros no estamos de acuerdo de que la teología es la ciencia que estudia a Dios, porque Dios no se puede estudiar. Ahora la enciclopedia cultural dice que la enciclopedia británica dice que la teología es el estudio de lo relacionado con Dios y de la relación de Dios con el hombre. O sea, no el estudio de Dios, como era la definición que nos daban en los institutos anteriormente. Ya la academia eliminó esa definición porque se ha entendido que el Dios bíblico es inalcanzable, si se puede usar esta frase, bueno, no se puede usar, no se puede estudiar, y es un Dios que, como decía Pablo, insondeable, y que lo que nosotros sabemos de él es lo que necesariamente nos hace falta para establecer comunión con él, que fue lo que él nos reveló en la persona de Jesús. Pero nadie puede pretender conocer a Dios en esencia, ningún ser humano en el planeta, es verdad, ni ningún ser creado en el universo conoce a Dios en su totalidad, porque Dios, y en esto tienen razones
nuestros amigos ateos, cuando, o un grupo de ellos, cuando ellos dicen que si Dios existe, toda la idea que nosotros tengamos de Él es ridícula, yo los entiendo, porque ellos ahí están aceptando que la idea del Dios bíblico es demasiado elevada. Y como la filosofía, hay un principio filosófico que dice que una mente finita, y eso habló Sócrates y habló Aristóteles acerca de eso, que una mente finita no puede producir un pensamiento infinito. Por lo tanto, la idea de Dios que tiene el hombre necesariamente debió ser puesta por un ser externo. Ese ser externo, nosotros sabemos que es Dios, el mismo Dios, ¿verdad? O sea, desde la filosofía, la idea que usted tiene de Dios, la concepción que usted tiene de Dios fue el que se la puso, porque naturalmente usted no la puede producir, porque usted en calidad de un ser limitado, ontológicamente no puede producir la idea de otro ser ilimitado. No se puede. Usted nunca va a ver, digamos, la arcilla haciendo referencia al alfarero, de ninguna manera. Entonces, como nosotros tenemos idea de Dios, podemos hablar de Él, podemos, ¿verdad?, hasta dialogar con Él, pero esa idea que nosotros tenemos fue puesta por Él mismo. Y entonces dice la filosofía que la realidad siempre va a ser superior a la imaginación. Es decir, que Dios, desde el punto de vista filosófico, es mucho más, digamos, grande, mucho más elevado. Yo no encuentro ni siquiera la palabra, hasta gago me pongo. Dios es mucho más elevado que lo que nosotros lo podamos concebir. Esto no quiere decir que ahí es que ellos se quiebran, que Dios es un concepto. No, 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 no. No es que Dios es un concepto. Nosotros tenemos conceptos de Dios. Ahora, todo ese concepto que tenemos de Dios, ninguno se va a corresponder con su realidad esencial. No puede, porque Él es un ser que está fuera del universo. Y como está fuera del universo, está fuera del alcance del análisis humano. Y la idea que tú tienes de Él fue la idea que Él te puso. O sea, Él te quiso dar y tú tienes lo que Él te dio. Tú no tienes la totalidad de lo que Él piensa ni de lo que Él es. Ahora, tú tienes en tu mente, tú manejas en tu mente una cantidad de información acerca de tu creador que es la necesaria para que tú te conectes con Él. ¿Se entiende? Bien. También los criterios que se evalúan, decíamos evidencia interna y evidencia interna de inspiración y coherencia teológica. Entonces, estos criterios que yo le he mencionado, ¿cuáles? Se los repito de nuevo. Antigüedad, le expliqué lo que era. Autoría profética o apostólica, le expliqué quién lo escribió y si venía de la mano y puño de los apóstoles. Bien. Conformidad doctrinal con la fe recibida. Tenía que ser coherente con lo que los apóstoles habían enseñado. Uso litúrgico y aceptación comunitaria. Tenía que ser manoseado por la comunidad y usado por las sinagogas y la iglesia de ese tiempo. Y también tenía que tener evidencia interna y de inspiración. O sea, que el texto, cuando tú lo leyeras, tú sintieras que el Dios bíblico trabajó ahí. Y coherencia teológica. ¿De acuerdo? Entonces, estos criterios no otorgaron autoridad al texto, sino que le reconocieron en función de su origen y efecto espiritual. Dice que no le otorgaron autoridad porque la autoridad del texto ya la tenía de por sí. ¿De acuerdo? Esto es lo que le dio para nosotros, usando un lenguaje para que nosotros podamos comprender, si no esto fue este filtro crítico, ¿verdad?, al que fue sometido el texto, no fue que le dio autoridad de por sí, porque la autoridad del texto bíblico no es otorgada por ningún hombre. Implícitamente e intrínsecamente está en ella porque el creador así la diseñó. Ahora, esos filtros y todo eso y todo ese análisis académico
lo que hizo fue que se reconoció en función de su origen y se le reconoció su efecto espiritual. O sea, la capacidad de la transformación en la conducta del ser humano que tiene las escrituras, que eso también está demostrado científicamente, cómo la lectura de las escrituras puede afectar de manera positiva, reduciendo los niveles de ansiedad en la persona que practique su lectura de manera periódica. Eso está comprobado en un estudio científico. Ahora bien, transmisión y preservación del texto sagrado. Ok, estamos en tiempo todavía. Miren, estamos analizando ahora la transmisión y la preservación. Desde los escribas del Antiguo Testamento, los que están allá atrás, hasta los copistas cristianos, el proceso de transmisión fue minucioso. Escúcheme bien. Se destaca el papel de los masoretas. 1. Los rollos del Mar Muerto. 2. Y las primeras versiones griegas, entiéndase la Septuaginta. 3. Y en el ámbito cristiano se analizan los manuscritos unciales, que son documentos antiguos, también que se estudian a la luz de la hermenéutica, la ciencia, una disciplina que estudia los textos antiguos. 4. También las versiones latinas, y óigame bien, y el impacto de la Vulgata en la canonización occidental. O sea, que todos esos elementos fueron considerados en la transmisión y en la preservación del texto. ¿De acuerdo? Como, por eso yo siempre le digo a ustedes que es un milagro. Señores, las escrituras es un milagro literario. Como Dios, a través de los masoretas, estos académicos aportaron, como decimos en un buen dominicano, su granito de arena. Yo no diría un granito de arena, diría una cubeta. Como los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? También han aportado mucha información valiosa en la elaboración del texto bíblico. Y como las primeras versiones griegas, la Septuaginta, que era la versión que se utilizaba en el tiempo de Pablo en el siglo I. Y en el ámbito nuestro, los manuscritos sociales, que son documentos antiguos, las versiones latinas y el impacto de la Vulgata en la canonización occidental. O sea, cómo esta Biblia, la Vulgata latina, que nosotros hablamos de eso en una ocasión, y yo di una conferencia en mi congregación hablando del proceso de evolución del texto bíblico, cómo se dividió en muchos segmentos, y hablábamos de la Vulgata latina de San Jerónimo, cómo este texto aportó de manera significativa, señores, a la transmisión del pensamiento cristiano. O sea que fue un carro que el Eterno armó, ¿verdad? Con varias gomas, si se puede decir, con varias ruedas. Vamos a analizar ahora el papel de la comunidad de fe en la recepción del canon. Bien. El canon no fue impuesto de forma autoritaria. Escúcheme bien. No fue que se impuso a la mala. Hay personas que sostienen eso, que creen que el canon fue de manera obligatoria, que fue impuesto. Esa no fue la forma. ¿Cuál fue la forma? El canon fue reconocido progresivamente por la comunidad de creyentes. O sea, fueron ellos mismos que lo validaron. Se examina cómo el consenso espiritual y teológico fue tan determinante como la evidencia histórica, subrayando que la Iglesia no creó el canon, sino que lo reconoció como la voz de Dios. Me explico. El tema 3 es el papel de la comunidad de fe. Aquí nosotros estamos analizando el comportamiento de la comunidad cristiana para ese tiempo, cómo ellos procesaron y digirieron el canon. A diferencia de lo que muchos antagonistas comunican, piensan, ¿verdad? Y sostienen que el canon fue obligatorio, el canon no fue impuesto. Históricamente eso no es comprobado.
Lo que sí está comprobado fue que la comunidad cristiana antigua, primitiva, perdón, lo reconoció. ¿Y por qué? Bueno, porque se examinó el consenso espiritual y teológico, y eso fue determinante. También la evidencia histórica, subrayando que la iglesia, y ahí entramos entonces al terreno, que la iglesia no creó el canon, sino la iglesia lo validó porque la iglesia entendió que Dios trabajó en este proceso. Como la iglesia entendió que fue un milagro, como lo entiendo yo, que Dios trabajó, entonces la iglesia lo aceptó. Implicaciones teológicas y hermenéuticas. La comprensión de cómo se formó, reconoció y transmitió el canon, lo que yo le acabo de decir ahora, tienen que memorizarlo, tienen que aprendérselo, tiene consecuencias directas para la doctrina de la inspiración. Es decir, que las informaciones que yo le acabo de dar de el papel de la comunidad apostólica en el proceso de canonización de la Biblia, entiéndase los aspectos que ellos utilizaron para aceptar el canon, que entendemos que históricamente no es comprobable que el canon fue impuesto, sino que fue la iglesia que lo reconoció, porque la iglesia entendió que Dios trabajó y por lo tanto la iglesia primitiva, escuchó y aceptó la voz de Dios implícita en ese proceso de filtración de los textos antiguos. Entonces, la comprensión de ese proceso que yo le acabo a usted de mencionar tiene como consecuencia que usted entienda mejor la doctrina de la inspiración, que usted entienda mejor la autoridad de la Biblia de la que usted tiene y que usted tenga una mejor interpretación teológica y contemporánea. Entonces, este tipo de conocimiento que usted acaba de adquirir previene interpretaciones superficiales, es decir, cuando se leen los textos fuera de su contexto y cuando se cometen anacronismos en la lectura de las escrituras, pretendiendo evaluar las escrituras antiguas con criterios modernos. Entonces, este tipo de conocimiento refuerza la confianza en la integridad del texto y permite abordar los textos apócrifos y deuterocanónicos con criterio y respeto histórico. Miren cómo este diplomado trabaja la mente de los participantes. Había muchas personas que estaban inscritos, pero ustedes saben cómo son la gente, ni siquiera cuando es gratis aprovecha los conocimientos. La gente, Dios mío, los cristianos nos gusta mucho comer, picapollo chino, eso es picapollo, lo compartir, nos encanta. Vamos a hacer una sopa del hermano, de fulano, pero cuando se habla del estudio de las Sagradas Escrituras, pocos dan su brazo a torcer. Por eso es, señores, que nosotros tenemos tan pocos representantes en los debates académicos y racionales en los medios de comunicación. Si es verdad que yo no estoy de acuerdo con los debates desde el punto de vista, digamos, no doctrinal, sino desde el punto de vista ético, por lo menos aquí en Santo Domingo los debates no son intercambios de ideas aportativas, sino lo que son es una exhibición de conocimiento y un culto al ego. Por esa razón, yo, con la ayuda de mi creador, he decidido hacer frente a las posturas que son antagónicas a la fe cristiana, al cristianismo y al Dios bíblico. Pero lo estoy haciendo no desde la confrontación personal, lo estoy haciendo desde la enseñanza seria a través de los medios, de las redes sociales, que es de lo que uno dispone. Por eso tenemos un canal que se llama un canal de YouTube que se llama Razona y Entiende, el cual le pedimos que se suscriban para que apoyen este frente apologético que viene con un criterio diferente, que no es el del protagonismo,
ni la exhibición del ego, sino la exposición de la verdad desde el punto de vista académico, utilizando la razón, la filosofía, la ciencia, la teología, la hermenéutica y la psicología de la religión como base argumentativa para presentar las evidencias a favor de nuestro creador. Eso de conceptos personales, que yo creo, que yo pienso, yo aparto eso. Dime qué dice primero la hermenéutica bíblica. Ven, cómo la hermenéutica bíblica me define esto. Y luego vamos a ver qué dice la psicología de la religión, vamos a ver qué dice la ciencia, vamos a ver qué dice la filosofía. Entonces, con esas disciplinas, nosotros construimos, ayúdenme con el micrófono, por favor. Con esas disciplinas nosotros construimos un argumento sólido para aquellos que quieren ridiculizar nuestra fe. Pero para eso, obviamente, se necesita un tipo de preparación y es a lo que nosotros apelamos. Yo, en la iglesia donde me congrego, siempre tengo el mismo discurso, señores, el estudio de las escrituras desde un contexto académico. A mis estudiantes siempre lo mismo, y si no me voy a cansar de esto, porque es que para el tiempo que estamos viviendo, ¿cuál tiempo estamos viviendo? La era de la información, donde ya en este tiempo usted le dice algo a un hermano y él de una vez se va a la inteligencia artificial o se va a Google a preguntarle si lo que usted le está diciendo se corresponde con la realidad. No en el tiempo de nosotros, que nosotros en una escuela bíblica nos cantaban en el coro, Sansón era un muchacho así, 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 tenía los molleros así, 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 y nosotros nos echábamos a reír esperando el dulcito o la masita que nos daban. Si usted le dice a un muchacho de 5 años de este tiempo que Sansón era un hombre que tenía una fuerza sobrenatural, él le va a preguntar que por qué, porque él entiende que un hombre común y corriente no tiene el tipo de fuerza que la Biblia está describiendo que tenía Sansón. Y usted necesariamente tiene que explicárselo desde un punto de vista objetivo. Si usted se lo explica desde la religión, el muchacho se va a quedar con ese vacío existencial y posteriormente va a emigrar a otra religión, que eso es lo que está pasando. Que nuestros jóvenes, en muchas de nuestras iglesias, que son muchachos curiosos, no están siendo satisfechos por la respuesta que los maestros y las iglesias le están dando. Porque la pedagogía cristiana es una pedagogía limitada en la mayoría de las iglesias, utilizando el mismo libro que hace 20 años que yo me convertí. No voy a mencionar los nombres, pero usted sabe cuáles son los nombres de los maestros que son, ay Dios mío, que son tradicionales, la misma escuela bíblica de hace 20 años. Y entonces establece a nivel de estudio un criterio argumentativo desde el punto de vista desde la ciencia, la filosofía y otras disciplinas. Se enseña la Biblia tal cual está. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted manda a un joven de eso a la universidad, que viene un ateo a darle clase, que es experto en ciencias bíblicas, que es teólogo liberal, cuando confunde la fe de ese muchacho. Bueno, porque no es que no tiene devoción, ni mucho menos que no fue cristiano, es que en la casa donde él estaba, lo que se le dio fue purina. Y la purina, obviamente, es buena en una etapa de la vida, pero ya hay una etapa de la vida que usted no puede consumir purina, que usted la consume y no le hace nada. Entonces, de ahí es la importancia del pensamiento, de desarrollar un pensamiento crítico en los aspectos teológicos y religiosos. Para que eso pueda ser posible en una mente, obligatoriamente esa mente tiene que ser sometida a los estudios rigurosos del texto bíblico desde la parte académica, despegándote de tu religión, despegándote de los lineamientos, no de los lineamientos, de la opinión de tu concilio. Usted la mantiene y la respeta. Está bien, manito. Ah, mira, ¿qué es lo que dice el concilio? Está bien, yo lo acepto porque estoy aquí. ¿Qué es lo que dice el pastor? ¿Qué es lo que dice la iglesia? Está bien, lo aceptamos porque no vamos a pelear. Yo estoy aquí. Pero déjame ver yo, desde mi cosmovisión, hacer o desde mi postura, hacer una investigación hermenéutica acerca de lo que tú me estás diciendo que tú tienes como fundamento doctrinal. Déjame yo hacer un análisis hermenéutico e histórico apegado al contexto cultural, a ver si lo que tú tienes como estatuto de tu congregación se corresponde con la realidad bíblica. Entonces, ese tipo de creyente es el tipo de creyente que muchas veces tiene situaciones en su congregación, que tienen hermanos que no concuerdan con él, que hay personas que no lo pasan, simple y llanamente porque piensan, hablan y se comportan diferente con un enfoque
centrado extremadamente en el criterio bíblico. No es lo que nadie me dijo, lo que nadie piensa, lo que establece la Escritura. Para eso, repito, imprescindible el estudio de las Escrituras desde la óptica académica, para que usted cumpla con la recomendación que le dice Pedro. Me parece que Pedro, ¿verdad? Siempre se me olvida, soy malo para retener los versículos. Primera de Pedro me parece que es 14, 1:14, donde Pedro dice que estemos preparados para dar razón de nuestra fe en términos respetuosos porque dice la reverencia. Él dice, estén preparados para dar razón con reverencia de nuestra fe y de la esperanza que nos ha sido dada. Es decir, que desde la recomendación bíblica se expresa y contempla la posibilidad de que en un momento determinado a usted se le va a cuestionar por su fe. Eso es bíblico. El inconverso tiene derecho a eso. ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú eres cristiano y no eres musulmán? ¿Quién es Jesús? Dios existe. ¿Dónde está? Usted tiene que estar preparado para usted defender su fe. Y la fe no se defiende desde la religión. En este tiempo tú no puedes defender tu fe desde la religión porque la gente no procesa los conceptos religiosos. Los conceptos religiosos los procesamos nosotros que estamos dentro de un concilio, dentro de una organización religiosa, y entendemos a nuestro pastor cuando habla, entendemos al diácono, al presidente de los caballeros, lo entendemos porque estamos en ese ambiente. El inconverso no lo entiende porque él no está en ese ambiente. Entonces, para darle una explicación a un inconverso, no lo puede hacer desde el punto de vista religioso porque ese no es el lenguaje que él habla. Tiene que ser objetivo, tiene que ser histórico y tiene que ser conceptual para que él te pueda comprender. Y con esos niveles de conocimiento tú puedas explicarle la verdad, y en esa explicación de la verdad tú puedas hacer una defensa seria, reverente, consistente de la fe que usted profesa. Sin olvidar que tal y como dice el Talmud, que el sabio brilla no es por su conocimiento, sino es por su conducta. Dentro del contexto hebreo, la gente no son admirados por su conocimiento, son admirados por su conducta. De ahí viene el dicho occidental, la máxima que reza: del dicho al hecho hay mucho trecho. Porque desde la cosmovisión judía, todo lo que usted diga debe de estar en coinonía con lo que usted hace. Si el judío no respeta a quien dice una cosa y hace otra, es importante que usted sepa eso. Así que si usted tiene un líder o un hermano que él dice una cosa y hace otra, usted no voy a decir que respetarlo, porque todo el mundo tiene derecho a ser respetado, incluso cuando respeta a él. Pero si hay una persona que tiene esa característica, tú no tienes que escucharlo. Yo no te tengo que escuchar a ti cuando lo que tú me estás diciendo no se corresponde con lo que tú estás haciendo. Que eso fue lo que, como decimos nosotros, que yo a Jesús. Por eso Jesús le dijo a la multitud: hagan lo que ellos dicen, porque ellos lo explican bien, pero no hagan lo que ellos hacen. En el contexto de que en ese momento los fariseos eran los responsables de educar al pueblo, eran los maestros, que la educación religiosa del pueblo estaba a cargo de ellos. A ellos son lo que Jesús dice en Juan 10, que son ladrones, cuando él se identifica como el buen pastor, porque en vez de ellos promover la verdad, ellos la promovían, pero la promovían a su conveniencia, y con su conducta lo que hacían era que explotaban su retórica, y Dios no quiere eso. En conclusión, para darle parte a ustedes, que nos quedan 10 minutos, el estudio del canon y de la transmisión del texto sagrado permite
Óigame bien todos los beneficios que permite lo que nosotros estamos haciendo. Permite comprender la Biblia y entender que la Biblia no es un producto, del azar, ni de decisiones humanas aisladas. O sea, no fue que fulano se encaprichó, cogió el libro de los Hechos, cogió los evangelios sinópticos, la carta Paulina, agrúpamela ahí, ponme los Nevilín ahí, ponme el Pentateuco ahí. Señores, esa recopilación del texto que nosotros tenemos, eso no fue capricho de ningún humano, ¿eh? Eso fue un proceso, escúcheme bien, un proceso providencial donde convergen la inspiración divina y la responsabilidad histórica de la comunidad de creyentes. O sea, es decir, una simbiosis, entiéndase, una combinación de factores. El brazo operativo de Dios con la elevación de la conciencia del ser humano. Acuérdese que cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, como decía mi abuelo, hizo el milagro de los panes y los peces, no lo hizo sobre la base de la nada, ¿eh? Él lo hizo sobre la base de unos panecillos y unos pececillos que tenía un muchacho por ahí. La enseñanza teológica que tiene esa narrativa, independientemente de que sea histórica o no, es que Dios siempre necesita una base para él obrar. Dios no puede obrar sobre la nada. Por eso es que la fe sin obra, dice Santiago, es muerta. Hay una frase filosófica que dice que una persona, tú no puedes obligar a una persona que suba un escalón si él no sube el primer peldaño. No hay manera. Entonces, aquí queda demostrado en el proceso histórico de la transmisión, preservación del texto sagrado, que hubo una combinación de factores: la responsabilidad humana y el brazo operativo de los creyentes, entiéndase, del hombre. Entonces, reconocer los criterios de canonicidad, de lo que hemos explicado, y la fidelidad de la transmisión del texto, ¿qué hace esto? Fortalece su fe, hace que usted profundice en la hermenéutica, y óigame bien, y eleva su nivel académico del análisis teológico. Amén. Entonces, queridos y distinguidos hermanos, este ha sido nuestra segunda clase en el día de hoy del módulo básico, diplomado en textos apócrifos y libros deuterocanónicos, o como usted lo quiera, si lo quiere cambiar. Ahora yo paso a la sesión de preguntas y de aportes. Ustedes tienen la palabra, preguntas y aportes. El pastor, mi pastor Mateo Santil, tiene la palabra, ministro. Gracias, profesor. Mi inquietud es, bueno, viene a raíz de otra inquietud suya. Usted decía que no entiende por qué es que como que los pilares doctrinales de la iglesia, bueno, vamos a decir iglesia, la que llamamos fundamentalista, descansan en los escritos de Pablo. Y usted decía que cuando estos escritos venían dados por una condición que pasaba en una iglesia particular. Y la verdad es que toda la doctrina, por no decir una gran mayoría de la iglesia, repito otra vez el término fundamentalista o fundamentales, por ahí que vienen. Es increíble que es de Pablo. Y entonces, ¿cuál sería, Cabrera, la recomendación? Si lo que Pablo escribió, que fue por una condición de una iglesia en particular, nosotros lo usamos como una doctrina y las pocas modificaciones que se han hecho ha sido de cosa de forma, pero en fondo sigue siendo justamente eso que Pablo escribía, a lo que usted ha llamado situaciones o algo que pasaba en una iglesia particular y resulta que estas son nuestra doctrina ahora, incluyendo la nuestra. Ok, muy interesante la pregunta. Varón, todas las disciplinas tienen su practicante. Si te doy la oportunidad, Humberto, ahora. Todas las disciplinas tienen su practicante. Ahí está la ingeniería. ¿Qué tiene? Ingeniero. La ingeniería
aunque tiene muchas ramas, pero como usted habló de fondo, es ingeniería. El principio, el mismo, es el mismo principio. La arquitectura, arquitecto. Entonces, si nosotros hablamos de cristianismo, de manera lógica, ¿cuáles son entonces los conceptos que tenemos nosotros que practicar? ¿Cuáles son? Le pregunto yo a usted de ahora, de manera lógica. Si nos llamamos cristianos, ¿a quién hay que hacerle caso? Y si vamos a tomar como modelo, si nosotros queremos tomar como modelo alguna literatura o algunos dichos o algunas observaciones, entonces, ¿cuáles son las que tenemos que tomar si nosotros somos cristianos? ¿De quién es que tenemos nosotros que copiar? Pero comió la lengua los ratos de ustedes. Bueno, No, de Cristo, yo que en hice mi la vida. pregunta, yo diría que sería de Cristo, claro está, porque Pablo también dice en alguna recomendación que él hace que hay cosas que él ha dado por sentado que aunque no son, digamos, inspiración, pero dice, más yo tengo el Espíritu de Dios, como quien dice, llévense de mí también. Sí, ministro, eso está bien, pero eso fue para las iglesias en el momento. Pablo, mire, y eso está comprobado. Pablo, cuando estaba escribiendo su carta, Pablo nunca pensó, escúcheme bien, nunca Pablo pensó que sus escritos iban a ser tomados para formar doctrina. Nunca. Porque vuelvo y repito, analice cualquier carta, Paulina, y usted va a ver que siempre va a resolver un problema específico. Ahora bien, ministro, yo no diría que el problema sería en tomar las cartas paulinas como fundamento, como parte del fundamento del cristianismo. Yo diría que el problema es, o el problema es, o sería, es que no se ha sabido separar los conceptos que Pablo emitió. Porque que hay enseñanzas que mueren en el tiempo. Por ejemplo, ¿cómo usted va a concebir que una iglesia en este tiempo tenga mujeres que se tapen la cabeza, que usen un paño? Señores, de por Dios, en esos movimientos hay peritos, hay médicos, hay sabios, hay profesionales en esa congregación. Y nadie ahí se ha detenido a hacer un examen en ese movimiento, en esa rama de la religión. Ninguno quiere decir que a través del tiempo, ninguno de sus ejecutivos, de sus obispos, ellos no usan obispos, pero de sus autoridades se ha detenido a analizar el texto bíblico y ha llegado a la conclusión de que ese pañito no es para nosotros los occidentales, ni es para la gente que profesan fe, que eso fue una corrección que se hizo en el tiempo conforme a la cultura. Es tan difícil comprender eso. ¿Y por qué tiene la iglesia occidental que asumir ese concepto y nuestras mujeres tienen que usar paño? Porque las mujeres en el tiempo de Pablo usaban paño. Y Pablo habla del cabello, que tápate, que usted no ha averiguado usted el contexto cultural en cuándo y por qué eso se dijo. Y por qué este tiempo tiene que absorber esa costumbre. De ahí comienza el error. Entonces, por eso es que nosotros somos atacados también por muchos antagonistas, porque hay algunos que sostienen que nosotros idolatramos a Pablo, y en parte ellos tienen razón, porque es que nosotros, si nos llamamos cristianos, tenemos que recopilar los dichos de nuestro Mesías. Y Pablo, cuando él hace postura que concatenan con nuestro Mesías, él lo hace para enseñar a la iglesia que lo que él estaba diciendo estaba respaldado por la opinión de Jesús. O sea, el hecho de que lo que Pablo estaba diciendo, Jesús lo dijo primero, eso le daba validación para que la iglesia primitiva lo aceptara. Y claro, y da validación para que nosotros ahora lo aceptemos. Y esos son los fundamentos, pastor y mis queridos hermanos, que nosotros debemos de acoger lo que dijo Jesús y lo que repitió Pablo. Eso es lo que nosotros debemos de tomar. Pero la mayoría de las cartas en esencia son resolución de problemas y eventos que se dieron en esa iglesia. Usted tiene el caso de Eutico, tiene el caso del joven que se acostaba con la esposa de su papá.
usted tiene el caso de las mujeres que hablaban en la iglesia. No era que hablaban, señores, es que dentro del pensamiento judío es incongruente que una mujer en la sinagoga le pregunte a otra gente acerca de la Torá, haga pregunta porque está poniendo en evidencia la debilidad del sacerdocio de su esposo. Una esposa, si quería saber de Torá, tenía que preguntárselo a su esposo porque él era el sacerdote de la casa. Y en ese contexto, él dice, calle la mujer en la congregación. O sea, si usted va a preguntar algo de la Torá, pregúnteselo al sacerdote en su casa, o sea, el sacerdote de su hogar, que es su esposo. Una manera de cuidar la figura del hombre y mantener cohesionado el ambiente familiar. Ah, pero no. Ahora hay iglesias que tomaron eso, que las mujeres no pueden hablar y que las mujeres no tienen participación. ¿Se están dando cuenta del sesgo que hay? Porque eso no se escribió para nosotros, eso se escribió para corregir esa situación. Y no hay ninguna autoridad en ese movimiento que diga, pero ven acá, pero que esto no es así, porque esto no es para nosotros, porque Pablo está hablando con la iglesia de los Corintios, es lo mismo. Pablo le dice que el anciano debe de ser respetuoso, no dado al vino y marido de una sola mujer. Ah, pues entonces hay movimiento que si, por ejemplo, el pastor Mateo se convierte, evoluciona en el pensamiento cristiano, madura en la fe, no puede ser pastor porque Mateo en el mundo tuvo 2 esposas. Pero bárbaro, no se está hablando de eso, no está hablando de que una persona para aspirar al pastorado tenga que tener 4 o 5, uno de 2 o 3 divorcios, lo descalifica. El contexto no te trata. Primero, no es para este tiempo. Y luego, Pablo está tratando una situación cultural de la época donde todavía en ese tiempo se practicaba la poligamia, donde había muchas personas que por su dinero, ¿verdad? Porque el problema de tener 2 o 3 mujeres en la antigüedad era un problema de economía. Lo hacía el que podía. No era como la gente cree que una persona podía tener 2 esposas que quisiera. No era así. La sociedad no estaba vista así. Tenía 2 esposas el que tenía las condiciones económicas. Y óigame bien, y tenía 2 esposas, ni siquiera era por asuntos de promiscuidad. Lo que pasa era que en ese tiempo la calidad de vida era muy reducida y habían demasiadas enfermedades y demasiadas infecciones y morían muchos niños. Y los hombres, para asegurar su descendencia, ¿qué es lo que hacía el que tenía dinero? Tomaba muchas esposas y tenía muchos hijos para que si murieran, por ejemplo, tú tenías 10 y se morían 5, pero te quedan 5. O te se morían 7, pero tú preservabas 3. Era una manera, no era ni siquiera de promiscuidad, era para ellos preservar su linaje. Tengo 2 o 3 mujeres, tengo hijos con cada una, y entonces de alguna manera conservo mi descendencia. Porque en el pensamiento hebreo, uno de los mayores propósitos del hombre en esta tierra es traer hijos. Y entonces los hebreos, los orientales, se percataban de eso, y por eso el que podía tenía muchas esposas para asegurar su descendencia. Ahora bien, en el siglo I, cuando Pablo estaba tratando este tema, ya era un tema de carácter social, porque habían hombres que estaban abusando, que despachaban a una mujer, no le daban la carta del divorcio, la mujer cocinaba salado o apatado, la mandaba para su casa, pero no la liberaban en términos legales. La mujer no podía divorciarse porque estaba atada todavía a él. Y había muchos abusos en contra de la mujer. Entonces Pablo, para prevenir todo eso, y hablando de esa situación, le dice a los que aspiran al cargo de obispado, que es un cargo distintivo dentro de la comunidad cristiana, marido de una sola mujer. O sea, evítate todo ese problema y mantente con una sola señora. Se está hablando de eso. No es que si yo tengo 2 matrimonios estoy descalificado para ser pastor, como lo tienen los concilios. Y si nosotros seguimos por ahí con un sinnúmero de cosas que tienen los concilios en sus reglamentos, cuando usted lo somete a la hermenéutica bíblica, usted sabe qué son insostenibles desde el punto de vista escritural. Ya yo le he demostrado varios puntos ahí. Entonces, para ser objetivo la respuesta, ¿qué es lo que la iglesia cristiana debería tener como fundamento
conductual, los dichos de Jesús. Lo que pasa es que Jesús es demasiado exigente, demasiado radical. Hoy Jesús no fue que dijo que no basta ya con acostarse con una dama, sino que el simple hecho de mirarla ya te trae un problema en el mundo de los espíritus, que ya tú la codicias, radicalizando la integridad. Hoy no fue Jesús que dijo, ama a tus enemigos y ora por lo que te maldicen. Ah, pero ese tipo de ética tan elevada nosotros no la queremos. Cogemos la de Pablo, las circunstanciales, poniendo el gorrito, callarle el hocico. No, se oye muy feo. Callarle la boca a nuestras mujeres en la iglesia, ¿entiendes? Y un sinnúmero de cosas que no se corresponden con nuestra cultura. Pero ¿por qué entonces no nos enfrascamos los dichos de Jesús? Son muy radicales y son muy fuertes para la conducta humana. Ay, ese orar por tus enemigos, ¿eh? Ese tu servir de pacificador, eso no es fácil. Entonces, es Jesucristo el modelo a seguir. O sea, no, debería de ser. Y todos los concilios y todas las instituciones cristianas deberían tener un manual acerca de los dichos de Jesús. Por eso vuelvo al principio. Señores, la ética que Jesús enseñó. Lo que pasa es que Jesús es demasiado ético y demasiado exigente conductualmente hablando. Y por eso, como es tan radical en la contemplación de la conducta humana, nosotros nos hacemos los chivolocos y nos saltamos. Lo que dijo Pablo, que dijo Pedro, pero los dichos de Jesús, no, eso vamos a ponerlo a un lado. Y así no debe de ser. ¿Somos cristianos? Bueno, ahí están los musulmanes no hacen nada que no dijo Mahoma. El Corán está ahí con los dichos de Mahoma y todos los musulmanes es lo que dice Mahoma. Los taoístas, lo que diga Buda. O sea, cada religión tiene, ¿verdad?, su referente religioso e intelectual y se hace única y exclusivamente lo que dijo el fundador de esa religión, menos el cristianismo. Nosotros somos cristianos y estamos totalmente divorciados del discurso de Jesucristo, históricamente hablando, y es lamentable, es así. Humberto, tiene la oportunidad y con esto, si no hay más preguntas, cerramos. Bueno, eso mismo es lo que yo quería decir. Uno te hacía la pregunta y hace rato levanté la mano. Y es que verdaderamente una de las características más importantes para desarrollar ese canon y ser legalizado era que una de las características era que tomar en cuenta la palabra de Jesús. Cuando Jesús mencionaba a un profeta, también eso lo tomaban en cuenta y le daban una validez a esos profetas. Correcto. Y otra cosa es también que estaban hablando ahorita, que nosotros no tenemos problema con la Biblia. El problema es con las versiones. Mire, ahí en San Juan capítulo 14, porque ¿qué pasa con las versiones? La versión la puede escribir cualquier hombre, ¿entiendes? Entonces él puede poner su pensamiento que tiene religioso o cómo interpreta las escrituras, la puede palmar ahí. ¿Tú me estás entendiendo? Como esta parte de San Juan 14 que dice el Señor que él fue a preparar morada. En la casa de mi padre muchas moradas hay, pero dice, si así no fuera, yo fuera a prepararla. Entonces hay una versión que dice, y no aclara así como está el versículo, además dice, yo fui a preparar morada, porque esa persona que hizo esa versión cree que Jesús fue a preparar morada. Y además dice el versículo, él fue a preparar morada para afianzar lo que él cree. Entonces, pero el problema no es la Biblia no pierde su esencia, sino es las versiones que tienen regularidades escriturales, sí, textuales. Ese es el problema. No es error que tiene la Biblia. Ok. ¿Quién más? ¿Tiene una pregunta o tiene un aporte? ¿Preguntas? Una pregunta, Miguel. Díganme, mi hermana Francia. El canal de YouTube, repítalo otra vez el nombre. Yo le voy a mandar el video al Razona y Entiende. Le voy a mandar el video al grupo para que usted de ahí mismo entre al link ahorita. Ok, gracias. Estamos trabajando ya ahí
Sí, sí, Miguel, sí, More, por favor, nos envía el link para yo verlo. Miguel, Sí, amén. Tenemos dos videos ahí ya de uno se llama La moral contra su creador. ¿Quién tiene la razón? Ahí exponemos, me parece Jairo que tuviste ese, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ponemos ahí el anacronismo moral y jurídico que hace el hombre cuando acusa a Dios de inmoral por la actuación de Dios en el Antiguo Testamento. De una forma parcial, porque obviamente más profundo habría que hacer otro video. Y tenemos ahora uno titulado El ateísmo, ¿es una condición del corazón o es una situación intelectual? Y demostramos a la luz de la hermenéutica bíblica, la psicología de la religión y la antropología judía que el ateísmo no es una condición intelectual, es una distorsión en el alma, ¿eh? Es un trastorno en el espíritu, basándonos en lo que dice el texto de que el Salmo 14.1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios, haciendo un análisis lingüístico de ese Salmo sobre lo que creían los judíos acerca de la palabra necio, de la palabra corazón y de la interpretación académica que se le hace a la negación a Dios, lo que dice Rachi, lo que dice el Rambán, lo que dice la academia acerca de eso. Un video muy interesante que le va a dar argumento a usted para usted defender su fe con criterio filosófico, teológico y racional. ¿De acuerdo? Así que ya ustedes saben. Ese está mortal, maestro. Sí. En la madrugada hoy lo escuché. Está bueno. Amén. Sí, eso está. Entonces, señores, pues si no hay más preguntas, nada, le agradecemos su participación y el próximo viernes, si el Señor no ha venido, pues si viene mejor, estaremos entonces con la continuación de nuestra tercera clase en este módulo básico de textos apócrifos y libros deuterocanónicos. Vamos a darle la oportunidad a nuestro pastor que está con nosotros en el día de hoy, que él está en una sola llamará, como dice una secta aquí, está elevado para que dé gracias a nuestro creador, nos despida y Mateo Santísimo. presente la clase del otro viernes para que sí, el pastor, nuestro pastor, ese mi pastor, señores, que Gracias a usted, apreciado Miguel, por darnos esa oportunidad. Okay, Permíteme el micrófono abierto. Cierren los micrófonos, señores, que ya vamos a despedir. Lo tiene Okay, abierto el de Fermín. Bueno, pero está bien. Padre amado, gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque pude participar, Señor, de esta clase tan importante, tan interesante y que hace falta a nuestra comunidad. Pedimos, Señor, que siga añadiendo cada día más conocimiento a nuestro maestro, a nuestro profesor, Señor, y que todo lo que él emprende, su canal y en donde quiera que tiene incidencia, Señor, sea para bendición de cada alumno, de cada iglesia, Señor. Pedimos que el próximo viernes estemos con más anhelo y que disfrutemos de esta clase, que sé que es una gran bendición. Gracias por todo, Dios, en el nombre de Jesús. Que les bendiga. Shalom, shalom. Te bendiga. Shalom, shalom, mis hermanos. Shalom, shalom. Mateo Gracias. Nos vemos Santísimo. el Baila próximo todo. viernes. Apúntame, Miguel Cabrera. Gloria a Dios, qué bueno.